Bienvenidos y bienvenidas a Gota de Lluvia, un espacio para la promoción y difusión de la lectura infantil y juvenil en Radio Universidad Austral de Chile. Cada semana abrimos este espacio para conversar sobre libros, cuentos, autoras, mediadoras y experiencias que acercan la lectura a las niñeces y juventudes, ya sea en la casa, en la escuela o en la comunidad. Aquí compartimos historias, recomendaciones y voces que inspiran. Así que ponte cómodo, cómoda y deja que esta gota de lluvia ilumine la luna. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Gotas de Lluvia, este espacio para la promoción y difusión de la lectura de la literatura infantil y juvenil, aquí en nuestra radio amiga y favorita, Radio UH. Agradecemos a Nico y Alejandro que están ahí atrás, haciendo posible que esto salga al aire. El día de hoy nos encontramos con un tremendo invitado. Hace rato tenía ganas de invitarte, Ervin Netting Rosales, trabajador social, escritor, poeta, que tienes a tu haber bastantes obras en el último tiempo, algunas de ellas El Jardín Sin Nombre, Dulce Matria, Humulco, no quiero equivocarme, Fey Piqué Co, Manifiesto del Agua, entre otros, y prontamente, ya ahí en la puerta del horno, Sal Negra, que es tu última creación. Muchas gracias, Ervin, por aceptar esta invitación. Muchas gracias por invitarme. Es un placer poder estar acá. Ervin, vamos a hablar un poquito de tu obra y para comenzar me gustaría partir, ¿cierto?, como comentando que la escritura de Ervin es una escritura fundamentalmente poética y hay un rescate ahí de la naturaleza, hay una presencia de la naturaleza más o menos característica. Me gustaría que nos contaras ¿qué relevancia tiene para ti como Ervin y por qué la necesidad, digamos, de relevarla a través de la palabra, del lenguaje, la poesía? Bueno, la poesía es un lenguaje que desde pequeño me ha acompañado. He tenido la inquietud de escribir, de leer, y por lo tanto ha sido parte de la formación desde pequeño. Y ha sido un desafío también porque tuve divorcios también con la escritura durante harto tiempo y a partir de los últimos 5 o 6 años retomé, digamos, con fuerza nuevamente esta pasión por escribir, por publicar. Hablemos de esos divorcios, porque uno pensaría que el escritor es un ser que siempre está escribiendo. Y tú das cuenta que hay una relación que puede haber tiempos en que sí, puede haber tiempos. Cuéntanos un poquito de esa relación con la escritura y esa necesidad de plasmarlo, por ejemplo, en libros, tus escritos. ¿Por qué se produce este divorcio? ¿Por qué vuelves a la escritura? Sí, la verdad es que yo desde pequeño siempre quise ser escritor, quería escribir. Aparentemente cuando era pequeño parece que escribía relativamente bien porque ganaba concursos, cosas. De manera que las profesoras desde enseñanza básica me motivaban de participar en concursos, tenía premios. Concursos que no voy a decir, pero desde pequeño tenía, por un lado, la motivación de parte de mi papá, que era un tremendo lector, y estos profesores, digamos, estas profesoras fundamentalmente en mi primera etapa, y después ya en enseñanza media, en ese tiempo, digamos, pedagogía en castellano, tuve una muy buena relación humana ahí con el profesor, y yo estaba convencido de que el camino, digamos, del escritor era estudiar pedagogía en castellano. Ajá. Error. Completamente. Bueno, en 1984, siendo mechón de pedagogía en castellano, justamente me di cuenta de que estos caminos estaban un poquito divorciados. Entonces, me recuerdo que nosotros como mechones, nuestros compañeros eran personas ya grandes, que habían estudiado otras carreras. Yo venía del sur, soy de la ciudad de Osorno, nací en la ciudad de Osorno, me trasladé a Santiago y
Y recuerdo perfectamente que en los ciclos de poesía que había, se invitaba a escritores, y yo tenía un muy buen amigo, que me dice un amigo típico, digamos, del estudiante del sur que busca un amigo, digamos. Y alguien que le muestre la ciudad, porque... Y claro, y no me haga dar vueltas alrededor, digamos, de la misma estación como 3 veces, que me la hizo mi amigo. Entonces, me recuerdo que hubo un invitado, digamos, entre muchos, digamos, que era Raúl Zurita, fue Raúl Zurita, en tiempos jóvenes todavía. Y ante la pregunta de mi amigo, así como cuál era la receta o qué debíamos hacer las personas o los estudiantes que estaban con inquietudes de escribir. Entonces le dijo, bueno, que se dediquen a escribir. Entonces me quedó bastante claro de que el castellano no era el camino. Y bueno, también por otras circunstancias, yo tenía también un compromiso político, estudiantil. Esos tiempos eran bastante duros, con rectorías con militares. Claro. Y a propósito de aquello también ahí tuve mis pequeñas vacaciones, digamos, un sumario, digamos, a todos los estudiantes. Y era bastante complejo porque de resultar sumariado en aquel tiempo tú no podías ingresar nuevamente a las universidades tradicionales. Entonces si resultaba sumariado o castigado, un castigo bastante... no podías ingresar nuevamente a la universidad. Entonces, ahí hubo un tiempo de relax, entre comillas, y empecé a preparar, digamos, nuevamente en ese tiempo era la prueba de aptitud académica, y volví el año 1986 a otro fragmento de la Universidad de Chile, que es el IPS, actualmente la UTEM, a estudiar trabajo social. No sé si era el camino, pero... me mantuve allá. ¿Y cuándo retomas la escritura y por qué? ¿Por qué la necesidad de retomar esa escritura? Yo creo que en enseñanza media, a mí me pasó, yo estudié en un colegio jesuita, en el San Mateo de Osorno, y había un taller literario, y habían amigos que en realidad escribían bastante bien. De hecho, digamos, posterior a ese taller literario emergieron nombres como el Jaime Buenún, entre otros, o gente que había hecho carrera en otros lugares, que eran un poco mayor que yo. Y efectivamente esa convicción de escribir siguió en la universidad, pero no pude canalizarla en rigor yo diría, del contexto político. Había... Claro, hacíamos un ejercicio. Claro, habían otras urgencias. Habían otras urgencias. Y de hecho la poesía también era un vehículo de bien denuncia. Potente, sí. Potente Estaban los nenes de papá, que eran Marcos Bugueño, entre otros, ya, o otro, que no me acuerdo el nombre del compañero, que en las manifestaciones normalmente ellos hacían una declaración poética. Yeah. Así, sí, era una vía de denuncia, sí, de decir lo que no se podía decir. Así es, sí, los pactos de Macul fueron, yo diría, bien relevantes. Apareció Redolés, que venía de vuelta de Inglaterra, me da la impresión, entre otros, digamos, y el movimiento era bien activo, pero era como con la idea de la denuncia fundamentalmente. O sea, el vehículo, la música y la poesía claramente como vehículo de denuncia. Y si tú miras, por ejemplo, el Chile de hoy, que es un Chile distinto al de esa época, ¿cómo los ves? Por ejemplo, pensando en el estallido social de hace unos años atrás, ¿estas manifestaciones tuvieron lugar también como un recurso de denuncia, de sí, visibilización, ¿sí? Sin duda. La diferencia radicaba en que la acción poética era una acción reivindicativa donde te jugaba la vida y no era metáfora, digamos. Cuestión que es distinta, digamos, al estallido social, donde ya están, entre comillas, garantizadas ciertos, yo diría, derechos fundamentales, y donde las atrocidades del ayer, si bien ocurrieron, hubo, digamos, muchos ojos que estaban puestos también en eso, valga la mala metáfora, y que por lo tanto desde ese punto de vista también había otra conciencia y un desarrollo social, político distinto. La sociedad también tiene otros avances. Entonces, sin duda que
que son escenarios absolutamente distintos, digamos, bastante distintos. Claro, son distintos, pero surgen nuevamente estas manifestaciones como recursos. Sí, sin duda, sin duda. Yo creo que las expresiones, o una de las funciones de la literatura tiene que ver con leer el momento también, leer el mundo y a partir de aquello también construir ese mundo que a veces se invisibiliza formalmente, pero la literatura tiene esa gran ventaja de poder visualizarlo. Un poco en relación con eso, tus obras, o varias de tus obras, utilizan el Mapuzungún, ¿no? Tú no tienes como una historia vinculada necesariamente como o en tu sangre no hay antecedentes mapuche. Cuéntame un poquito cuál es tu relación con el mundo mapuche y por qué la necesidad justamente de visibilizar a través de tu obra el lenguaje mapuche. Mira, como te contaba, yo nací en la ciudad de Osorno y en un sector poblacional que se llama Eleuterio Ramírez, que tiene una historia organizacional tremenda, digamos, donde llegaron, ese era el límite de la ciudad, y por lo tanto, digamos, ahí llegaron gente que provenía de Chiloé, del campo, de comunidades mapuche y los desplazados de siempre, la migración campo-ciudad. Y se construye esta población, este sector, que hoy día forma parte del área norponiente. ¿Ya? Y efectivamente allí los amigos, los vecinos, eran de apellidos mapuche, muchos de ellos tenían parientes en San Juan de la Costa, entonces habitualmente yo me trasladaba a San Juan de la Costa todos los veranos, incluso los inviernos, porque tenía amigos, y me di cuenta que eran distintos en términos culturales cuando en un electivo, me recuerdo de 1986, se identifica, digamos, como un grupo étnico importante los mapuche huilliche. Y dije, pero si los mapuche huilliche son gente que yo conozco, entonces me resultaba súper extraño pensarlos, la exposición del taller, así como piezas de museo, ¿ya? Que tuvieron una existencia, que no existían más, parece. Y yo dije, no, pues si estos son gente que yo conozco, tiene nombre y apellido, jugamos a la pelota juntos, compramos en el mismo barrio, cuando teníamos plata, digamos. Y por lo tanto, digamos, esa visión media estancada, ¿ya? Me pareció tremendamente fuerte, digamos, así como una reacción así como, mira, aquí hay una pieza de museo, que son grupos de identidades distintas a la tradicional, a la nuestra, y que efectivamente se ve como inmovilizada. Entonces dije, no, aquí hay algo extraño. Entonces eso me impulsó a retomar esto y decir, pero, o sea, también hay otras historias que yo he escuchado de esto, que no son las oficiales, y empecé un redescubrimiento en torno a lo que yo fui, pero a través de la cultura mapuche huilliche, dándome cuenta, además, digamos, de que había una identidad territorial también bastante distinta al mapuche central, al mapudungún, con una variación dialectal también distinta, el chezungún, y que por lo tanto, digamos, también los hacía muy particulares. Y eso, en mi vuelta a Osorno, yo retomé al cabo de un par de años después la carrera de servicio social, de hecho soy el primer egresado de esa carrera, formé parte de la creación del movimiento estudiantil mapuche huilliche, el primer movimiento estudiantil mapuche huilliche de la Universidad de los Lagos, cuando todavía la cuestión de lo indígena era una emergencia que se conocía a través del trabajo que estaban haciendo los zapatistas en México. Ajá. Ahí entonces surge la necesidad. ¿Y por qué visibilizarlo en tu poesía particularmente? Mira, la verdad es que el vínculo con los mapuche tiene que ver, o con los mapuche huilliche tiene que ver justamente con yo diría, con
con este cambio de paradigma en términos a pensar, digamos, el mundo desde una cosmovisión, ¿ya? Una mirada como mucho más completa, no tan parcializada. Y estos fragmentos, de alguna manera, yo sentí que se reunían desde la perspectiva de la cosmovisión mapuche-huilliche. Entonces, claro, era bastante extraño porque yo era una especie de Winca Peñi, o un Neuropeñi, no sé, que participaba, digamos, del primer movimiento mapuche estudiantil y probablemente el primer referente del sur de Chile en torno a este tema. Me llamó inmediatamente la atención el trabajo de la etnopoesía que existía en ese entonces, que habían 2 representantes más, no habían, digamos, de Licura y probablemente Leonel y el Laf, digamos, que eran conocidos, claro, que eran los poetas de lo azul. Todavía no aparecía Jaime Buenún, todavía quizás estaba algo, digamos, de Bernardo Colipán, Roxana no era muy pequeñita todavía. El movimiento estudiantil mapuche yo creo que empezó a visibilizar todo lo que yo diría, digamos, el movimiento literario con esa perspectiva. Y en ese sentido, ¿tú dialogas con...? Porque hay como un grupo de escritores mapuches, bien como... A mí me pasó algo. Con ellos, ¿no? Sí, en el año... creo que el año 88, me da la impresión de que hubo una antología nacional de poesía joven, Ediciones LAR, en Concepción se lanzó. Entonces, quien prologó, una docente de literatura, catalogó, aparte de los que estábamos en esa artología, que eran harta gente, los poetas de los azul. Entonces aparecían Bernardo Colipán, Elicura Chihuailaf, Leonel Guelaf, no recuerdo quién más, y yo estaba dentro de ese grupo, de esa categoría. Pero la verdad es que yo, más que dialogar con las personas que hacían poesía, yo, en realidad, mi relación era mucho más franca y yo dialogaba con las comunidades. Ya. Entonces, no me sentí nunca parte del movimiento, digamos, desde el punto de vista estético, sino que más bien yo tenía una convicción distinta, digamos, que era una convicción más bien política. Sí, claro. Sí, una posición política frente a eso. Y claro, yo creo que también debe haber sido como extraño y bastante resistido de que una persona blanca, huinca, esté hablando en esos tiempos de cultura mapuche-huilliche, porque es una cuestión también no era tan muy bien vista. ¿Ya? Entonces... yo creo que sufrí el tirón también de ambos lados, cuando uno es una especie de extranjero y está en la frontera. Está en la frontera. Entonces, en esa frontera, si bien uno tiene un convencimiento, ¿ya? Siempre hay resistencia para ambos lados. Me pasó en mucho Quillatú, me acuerdo que en el territorio no había machis, y fue todo un trabajo volver. Tuve la suerte de trabajar con la Junta General de Cacique en términos de revitalizar los aspectos culturales en San Juan de la Costa. Y eso fue una experiencia muy linda porque lo hice con los loncos que hoy día ya no están, Anselmo Payamán, con Antonio Alcafuz, que fue el Apulmen, el lonco mayor de la Futa Huillimapu. Entonces fue una experiencia bastante, yo diría, fundacionales en términos de tiempo. En términos yo diría que estuve en el tiempo. Muy bien. Vamos a tu última obra, que es Sal Negra. Tú eres del sur, te fuiste al norte, volviste al sur. ¿Cuál odiseo sale, vuelve, no? Sal Negra es tu última obra, sí, que está ya ahí, que ve la luz. Es una obra digital, es un libro digital que está ilustrado, muy bellamente ilustrado, y que hay por ahí algunas cuestiones medio interactivas que están maravillosas, si las pueden ver por ahí, y que está constituido por 3 partes. La primera parte son los habitantes de Itaca, la segunda Travesía, y la tercera la ciudad del llanto. Primero preguntarte por qué la ciudad de Itaca, que recorre tu propia Itaca en tu infancia, ¿por qué rescatar
tu Ítaca de la infancia y qué importancia tiene la infancia para la construcción del poeta. Perfecto. Mira, yo creo que Sal Negra, si bien se lanza este año, fue escrito a finales de 2002, principios de 2003. Y este es un punto de inflexión entre la literatura anterior, que tiene una visión bien comprometida desde el punto de vista mapuche, huilliche, como visión, y hace un quiebre desde el punto de vista también de la propuesta, digamos, en términos de lo que es una prosa poética, y tiene que ver con que tuve la suerte de ir a Chiapas y estuve ahí en Comitán de Domínguez, la tierra de Rosario Castellano. Y dentro de los encuentros, intercambiando con algunos poetas, el poeta anfitrión me dice, mira, te regalo un libro, y era Volver a Ítaca, se llama el libro. Y lo leí apasionadamente y surgieron muchas cosas bien bonitas, porque en realidad se presentó la primera noche un son de niños guatemaltecos, mexicanos, ¿ya? Que están en la frontera ahí, básicamente, digamos, de un lago que se llama Chiscao, y cantaron un son que era el Sal Negra, pero en maya, digamos. Y esta historia me apasionó porque en realidad era como, la Sal Negra era la búsqueda de esta sanación a través de un viaje hacia la selva, buscando esta salvación, pero no sabe si vuelve. Claro. Por eso peligro, digamos, y ellos cantaban muy, muy, muy lindo, digamos, con los instrumentos tradicionales y todo lo demás, y quedé con la idea de que se venía este libro. Y claro, y yo tomo esta Volver a Ítaca también desde la perspectiva, justamente, digamos, de volver a estos habitantes de esta Ítaca, digamos. Yo he estado fuera de mi Ítaca y recuerdo, digamos, a la gente de la infancia. Entonces, de alguna manera voy describiendo una serie de personajes, que son del territorio de la infancia. Entonces, los rememoro, los presento, pero después también, de alguna forma, este libro, en la otra parte, empieza a ser como una especie de desarrollo de postales, los viajes, todos los viajes que de alguna manera he tenido la suerte de poder realizar. Eso te voy a preguntar, porque en la segunda parte, claro, tienen los títulos están asociados a un lugar y a un año. Entonces, claro, me imagino que son lugares donde tú estuviste en ese... Claro, son una suerte de postal que yo podría haberme escrito, ya una postal de esos lugares visitados. Y bueno, y la ciudad, o el llanto, digamos, final, tiene que ver con Dante, que es dramático, digamos, pero que hace también el guiño a lo que Cavafis, de alguna manera, también muestra en su Ítaca, en su gran poema, digamos, de Ítaca. Entonces, aludo, digamos, a esa sensación del viaje, ¿ya? Pero con un viaje que tú, aludiendo también al son, no sabes si regresas o no, o si ya regresaste. Entonces, esa es una suerte de una ciudad que probablemente no existe, no sabemos si existió, pero queremos retornar. Queremos retornar. Un territorio, digamos, donde están los afectos. Y ese territorio es un viaje que probablemente no sea un desplazamiento físico. Ya, entonces, lo dejo planteado a través de eso, digamos, de la lectura de estos lugares revisitados, pero también que tienen nombres en el afecto, digamos. Yo diría que, bueno, un libro que se llama Dulce Matria, que está escrito el año pasado, habla justamente de esto, del espacio, de la matria, de ese lugar de los afectos, donde de alguna manera buscamos ese refugio. Ese refugio. No sabemos si volvemos o no, pero ahí está nuestra protección. Y la importancia de la infancia en la construcción del poeta. Absolutamente. En esta sensibilidad con el lenguaje, con el mundo exterior. Sí. ¿Qué importancia tiene, digamos? La infancia es el refugio. La infancia es el refugio, y la idea del retorno a ese refugio, si bien es imposible desde el punto de vista físico, es muy posible revisitar, digamos, esos espacios que a veces la pluma puede modificar la situación desde el punto de vista del sufrimiento. ¿Ya?
Pero ese sufrimiento, de alguna manera, queda develado una vez que nosotros, digamos, revisitamos ese espacio donde nunca supimos que fuimos tremendamente felices en ese lugar, ¿ya? Entonces, esas circunstancias que podrían haber estado privadas de cuestiones más bien materiales, hoy día nos resultan tremendamente protectoras, o yo diría tremendamente felices, ¿ya?, pese a esas carencias, ¿ya? Entonces, es como revisitar el espacio donde fuimos felices y no lo supimos. Volver ahí. Sí. Volver a esa infancia. Sí. ¿Y cómo crees tú o cómo percibes tú la relación hoy de los jóvenes y las infancias con la literatura, con la poesía particularmente y con el lenguaje? He tenido la suerte de poder visitar con este quehacer vinculado a la literatura los colegios. Y me ha llamado poderosamente la atención en algunos colegios, sobre todo con algunos CRA, de que hay mucha infancia, mucha juventud que hoy día está leyendo. Cuestión que a uno a simple vista o muy desde afuera podría decir, no, hoy día los jóvenes no leen, están mediatizados por otros elementos, y por lo tanto, digamos, hay como una especie de abandono de la lectura. Yo creo que eso depende, es bastante cuestionable, y tiene que ver, digamos, con cómo las comunidades educativas hoy día, sobre todo los CRA, han sido fundamentales para efectos de poder sostener esta gran tradición que es la lectura, ¿ya? Creo que en el fondo uno es depositario de la tradición de la cual hemos leído. ¿Ya? Yo a veces no me siento ni escritor ni poeta, sino que me siento un poco reproductor de lo que a mí, de alguna manera, me ha llegado a través de la lectura. Entonces, a veces puedo ser me siento un gran plagiador. Bueno, porque lo dijo alguna vez. Claro, un gran plagiador desde el punto de vista de que digo, que de repente revisito cosas y digo, oye, pero esto tiene mucho que ver con tal autor. Y sin duda, digamos, o sea, en el ámbito de las ciencias sociales a mí me pasa, digamos, de que siempre estoy revisitando a estos autores tradicionales, no sé, de pronto, hoy día estoy escribiendo algo que va por la línea del concepto del panóptico, ¿ya?, y los argonautas. Entonces, estoy entre la historia de la historia de Jasón y los argonautas, revisitada de 1920, leía 3 veces ya, me apasiona, y con los conceptos de las ciencias sociales, del concepto, digamos, que arranca de la arquitectura, antes que lo tome Michel Foucault, y que tiene que ver con estos espacios de vigilancia, el panóptico como esta torre de vigilancia de este ojo que todo lo ve, claro, y que todo lo controla, digamos. Entonces, me pasa lo mismo cuando de alguna manera he tenido esta posibilidad de intercambiar lecturas con jóvenes que efectivamente me encuentro con sorpresas maravillosas, o sea, con jóvenes muy bien formados, con jóvenes que tienen mucho interés por la literatura y que a lo mejor son los menos, probablemente, no podría aventurarme, pero sí veo que hay una semilla, eso me deja satisfecho. Oye, y este libro permiso, vamos a mostrar, esta no es la versión, porque este es el libro digital que va a salir prontamente a la luz, es en colores. Sí. Es en colores. Y es un libro que tiene ilustraciones, lo pueden ver ahí, ¿ya? Sí. Tiene ilustraciones. Cuéntame un poquito, ¿tienes otros libros con ilustraciones también? Sí. ¿Han colaborado otros autores también en tus obras? Cuéntame un poquito, y a propósito de esta mediatización de los jóvenes, cuéntanos un poquito cómo es el diálogo cuando tus obras tienen ilustración o tienen imagen, cómo es el diálogo con esos otros autores, ilustradores, en este caso la ilustradora es María Luisa Cortés. Sí, la lucha. ¿Cómo es ese diálogo y qué posibilidades ofrece finalmente que tu obra esté de alguna manera complementada con otras creaciones artísticas? Sí, todo partió, digamos, con estos 2 libros, Milko y Fei Piqué y Co.,
ya que Humulco era un libro de una serie de poemas que tenía ahí cuando yo esperaba la llegada de mis hijos. ¿Ya? Esperaba 2 hijos hoy día del corazón, como dicen algunos, y que ya están grandes, pero eran chiquititos, y yo estaba en ese proceso de espera. Y vino pandemia, y en pandemia dije, bueno, tengo harto escrito en torno, digamos, a una tesis que era de San Juan de la Costa, y esa tesis la transformé en relatos cortos, y fue el cuento. Y a la vez fui trabajando este otro texto que tenía que ver con el agua, como una metáfora también de la llegada de estos hijos. Y eso se escribieron a 2 manos. ¿En qué sentido, digamos? Porque yo le presenté este trabajo a Lucha, que no la había visto hace mucho tiempo, pero como estaba, digamos, estábamos mediados por el tema de la pandemia, nos comunicamos y empezó a fluir esta colaboración. Lucha es una diseñadora, es poeta, chilota, es docente hoy día de la UTEM en diseño, y fuimos compañeros de la misma generación. Ella estudiaba diseño en el IPS en Santiago, y yo trabajo social. Entonces, fue una colaboración en plena pandemia, ¿ya? Y eso permitió, digamos, obviamente que ella me fuera enviando cosas, dibujando, y hizo un trabajo muy, muy precioso, digamos. De hecho, digamos, hay mucho, todo el diseño, todo lo relativo, digamos, a la maquetación del libro, lo hizo ella. Que es la misma que hace este. Sí. La misma que también hizo acá, también incorporó también dibujo. Y ya con El Jardín Sin Nombre y Dulce Matria, ahí hicimos yo diría un acercamiento ahí con artistas de acá. Más locales. Más locales. Ya el caso de Daniela Rosas, sí, que ella es periodista, pero también hace collage, poeta, trabaja, sí, poeta, mucho. Y ella trabajó en El Jardín Sin Nombre con los collages que aparecen, digamos que un fondo con arte del año pasado. Y tiene un trabajo muy interesante. Y la animación estuvo a cargo de otra chiquilla más, que se llama Yaret Carrasco, que ella es Jugo de Jirafa. Y ella ha animado, digamos, El Jardín Sin Nombre, y también está animando lo que es Sal Negra, ya como en su tercer trabajo. Así que el Dulce Matria lo tenemos ahí también con collage y con animaciones. ¿Y dónde se puede...? Está ahí... Lo vamos a postular este año. Ya. Está entonces a la espera de que salga a la luz los fondos. Sí, ya está la maqueta hecha, están los collages, está completamente hecho. Así que lo vamos a postular ahí. Y cuéntame ¿cuál es la riqueza finalmente que tiene la colaboración de estas distintas manifestaciones para la construcción del sentido, digamos, de tu obra? Sí, la verdad es que, bueno, a mí siempre me ha llamado la atención el ecosistema del libro, ¿ya? Hay todo un ecosistema donde coexisten una serie de artistas, y que por lo tanto estas relaciones virtuosas entre el libro, la gráfica, la animación, el collage u otras disciplinas, incluso la música. Por ahí he estado tentado, digamos, con parte de un fragmento de Humulco que corresponde a los pájaros, así. De hecho, hubo una propuesta en algún minuto al gobierno regional que no funcionó, no sé por qué, pero una especie de cantata de los pájaros. Entonces también creo que esto hace que estas colaboraciones hacen justamente de que permita la visibilización de todas estas personas que trabajan en torno al ecosistema del libro. Y son relaciones muy atractivas, digamos, música, el teatro, incluso la danza, las artes visuales, etcétera, etcétera. Creo que es un gran camino, es un camino y una posibilidad que hay que explorarla.
¿Nos puedes leer algo de Sal Negra? De Sal Negra, claro. Para que se vayan preparando para el lanzamiento. Eso. Vamos a partir por una postal en Dortmund, Alemania, 1998. Puse el clavel rojo en el dintel de la ventana. Sospeché que mi padre muerto podía mirar aquello. Le dejé sus propias estrellas como testigos del hecho. La flor enhebró las promesas y las conversaciones hasta que los párpados se cerraron. Quienquiera que haya hablado en la lejanía de su casa ha hecho florecer un nuevo mundo en donde caben los vivos y los muertos. El macón del brujo. Esto es de la primera parte. Sí, de la primera parte. Allá en el fondo de las noches, cuando la voz de mi madre nos contaba de brujos y encantamientos, mirábamos asustados al cielo buscando alguna sombra, y nos acurrucábamos ante el abrazo protector del fuego de la vieja estufa. Veíamos en el infinito de la ventana la travesía de los vuelos, alumbrados por una lámpara que gobernaba el manto de piel que los brujos habían robado a otros muertos. Entonces se escuchaban las voces en el río y los pájaros notificaban la tragedia. Nosotros nos negábamos rotundamente a abrir la puerta al otro día, aunque conociésemos al visitante. ¡Wow! Excelente, oye. Tremenda obra ahí que sale. Cuéntanos cuándo y dónde pueden conseguir este libro. Sí, estamos pronto ya. Hoy día se terminó ya la maqueta digital, así que yo creo que en el curso de la próxima semana ya vamos a tener disponibles el acceso al libro digital. Perfecto. Así que estoy también ahí viendo que probablemente a partir de la segunda semana de julio va a ser el lanzamiento oficial. Todavía no está muy claro. ¿Ya? Pero vamos a abrir en este proceso antes del lanzamiento la posibilidad de ir liberando códigos de estos libros para efectos de que la gente los vaya conociendo. ¿Ya? Y también voy a hacer mi recorrido típico por los CRA, con algunos conversatorios con estudiantes, la biblioteca de Payaco, la coordinadora de bibliotecas públicas, etcétera, etcétera. Digamos, son espacios que uno visita normalmente. ¿Y va a estar disponible? Y va a estar disponible, sí. Entonces yo creo que ya a partir de la próxima semana está disponible ya digitalmente el libro. Entonces estar atentos ahí a la disponibilidad de Sal Negra, que es la última obra de Erwin Netting. ¿Y tus otros libros? ¿Dónde los pueden...? Sí, estos libros están en el Gato Caulle. Están todos en el Gato Caulle. Y los tengo yo también. Ya. Entonces, forma de acceder a estos libros, o va al Gato Caulle, o contacta a Erwin Netting en Insta. Ya. Ahí están los ¿Cómo? datos. ¿Erwin Netting? Erwin Netting, sí. Erwin Netting. Sí. Muy bien. Oye, nos está pillando el tiempo, Erwin, así que vamos con nuestro ping-pong. Perfecto, sí. ¿Estás preparado? Vamos a prepararnos. Ya. Entonces, ping-pong con Erwin Netting Rosales. ¿Poeta favorito? Wow, César Vallejo. Wow. ¿Qué libro fue el primero que te marcó? Encuentro en Tanguer, de Eugenio Maturromo, un tremendo escritor. Ajá. ¿Qué autor chileno consideras indispensable? Uy. ¿Pueden ser más de uno? Sí, puede ser. Ya. Mira, creo que Rojas, sin duda. ¿Gonzalo? Gonzalo Rojas. Ajá. Miguel Arteche. Y los otros, bueno, tienen su lugar especial, de Roca, Neruda, Huidobro, el Tellier. Tellier guarda un espacio en mi corazón. Ya, perfecto. Sí. ¿Y alguna escritora?
Escritora, mira, de las que yo conozco, no he leído mucho a las escritoras. ¿Ya? Debo confesar de que me falta mucho. He leído trabajos de la Roxana Miranda, de la Rosa Betty Muñoz, de acá también, en Valdivia. No tengo una escritora. Ya, me falta. perfecto. Me falta. Tarea Sí, pendiente. Sí. ¿Para qué sirve la poesía? Para decir presente. ¿A qué personaje del libro aborreciste alguna vez? ¿Qué personaje del libro? Ujú. ¿Qué personaje del libro aborreciste? ¿Odiaste? No he odiado a nadie todavía. ¿Ninguno? ¿A qué No. personaje literario le falta poesía? ¿A quién le falta poesía? A Gregorio Samsa. Uf. Sí, vaya Sí, que sí. a Gregorio Samsa. Sin duda. ¿Escritura a mano alzada o tecnológica? Tecnológica. ¿Libro que todo niño debiera leer? Jason y los Argonautas. ¿Qué le dirías a un joven que dice que no le gusta la poesía porque no la entiende? Le diría que lea. Que lea. Muy bien. Muchas gracias, Ervin. Y para finalizar, vamos con el clásico juramento. ¿Estás preparado? Sí. Muy sí, bien. sí. Actitud solemne. Mira. Escucha con atención. Gota de lluvia de José Emilio Pacheco. Una gota de lluvia temblaba en la enredadera. Toda la noche estaba en esa humedad sombría que de repente iluminó la luna. Ervin Netting, ¿juras hacer lo posible porque tus palabras, tu poesía y tu creación sean esa luz de luna que iluminan a los niños, niñas y jóvenes de nuestra región? Lo juro. Muy bien, Ervin. Oye, Ervin, agradecerte por este espacio, por esta conversación, muy grata conversación, se hace cortito, y invitarlos a todos entonces a revisar la obra de Ervin y a estar atentos a Sal Negra, que va a estar probablemente desde la próxima semana disponible para que puedan leerlo, disfrutarlo, ver la maravillosa gráfica. ilustración que está increíble, y dejo ahí para que invite a la gente a... Sí, pronto vamos a estar entonces dando a conocer este trabajo que tiene muchas colaboraciones, tres mujeres, digamos. Si bien no escogí a mi poeta, Ajá. me salté directamente, digamos, pero hay un trabajo, yo diría, muy importante de parte de tres creadoras también que interactúan en este libro y hace también un aporte distinto al libro por sí mismo, digamos. Uh-huh. Estamos entonces. Muchas Sí. gracias, Ervin, y nos encontramos nosotros en un próximo Gota de Lluvia. Chau, chau. Hemos llegado al final de Gota de Lluvia. Gracias por acompañarnos en este encuentro semanal donde la lectura infantil y juvenil es protagonista. Nos volveremos a encontrar aquí en Radio Universidad Austral de Chile. Hasta la próxima.